Que vamos a tratar y con especialistas, ya lo adelantó y lo confirmó la canciller argentina Susana Malcorra, sin dar la fecha todavía. Atención con estos datos, porque ya lo que se sabe es que estamos camino a que cuando un argentino viaja a Estados Unidos, en el ingreso no le pidan la visa. Por eso un abogado especialista en Derecho Internacional y Público está en los estudios de C5N. Le vamos a preguntar al doctor Gastón Marano, a ver los primeros datos. Comencemos con la historia, si quiere, doctor, como especialista, cuando no nos pedían visa para ingresar a Estados Unidos, y después nos vamos a meter también en este efecto Obama y las consecuencias que puede traer. Cómo no, en primer lugar, y para dejarlo bien claro, Sí. hay dos categorías de países para los Estados Unidos en materia migratoria. Aquellos que requieren visa para ingresar a su territorio y aquellos que no la requieren. Ok. Esos están sujetos a un programa que se denomina Visa Waiver o Programa de Exención de Visas, al cual perteneció la Argentina entre los años 1996 y 2002 y del cual dejó de pertenecer. Las razones por las cuales dejó de pertenecer, si prestás atención al plazo que te mencioné, tienen que ver con la situación económica de Argentina en esos años. Recordemos que el país tenía una economía muy hostil, salíamos de la crisis del 2001 y muchos compatriotas eligieron viajar a los Estados Unidos bajo el programa de exención de visas y quedarse luego ilegalmente allí. Eso hizo que el Departamento de Estado tome la determinación de sacar a Argentina de ese privilegio, por así llamarlo, Sí. y lo que se está discutiendo actualmente es si el país vuelve a gozar de ese beneficio o si los ciudadanos argentinos seguimos necesitando visa para ingresar a Estados Unidos. Bueno, Susana Malcorra, la canciller, confirmó que formó parte este tema de los encuentros bilaterales entre Macri y Barack Obama y también de los equipos técnicos. Cuando le preguntaron sobre la fecha, cuándo será en la práctica esto, con todo este efecto Obama, lo que venimos hablando, qué va a dejar esta reunión y las 36 horas de Obama en la Argentina, lo que dijo Malcorra, que la fecha todavía no está confirmada, pero sí proceso a la eliminación de que no nos pidan la visa cuando ingresamos a Estados Unidos. A ver, datos. Hoy, si quiero sacar la visa, son 2 días aproximadamente y $160. Es correcto, ¿no? Correcto, una Sí. primera entrevista en donde se toma una fotografía y las huellas dactilares y una segunda entrevista ya en el consulado en donde se lleva adelante el interrogatorio consular para determinar si tu motivo de viaje es compatible con el de una persona que quiere retornar a la Argentina y con la visa que está solicitando. Al mismo tiempo, ciudadano norteamericano que venía a la Argentina tenía que pagar $160, la ley de reciprocidad, como se conoce, Correcto. que ya no está vigente en la Argentina, es otro dato. Está suspendida por 90 días, según anunció el secretario de Turismo, imagino como un gesto de buena voluntad o Sí. demostración de buenos deseos hacia el gobierno estadounidense y probablemente queda suspendida para definitiva en la medida en la que Cancillería Argentina determine que se está avanzando en el ingreso de nuestro país al programa de exención de ¿Esto visas. sería un gesto político para allanar ese camino? Sin duda. Vengan a la Argentina, no pagan más los $160 los norteamericanos, pero a nosotros no nos pidan la visa. Exactamente, no solamente un gesto político, sino también un requisito. Hay básicamente 3 A requisitos ver. para ingresar en el programa. Sí. El primero, la reciprocidad. Solamente puede pertenecer al programa de Visa Waiver un país que no tenga visa ni restricciones de ingreso para los ciudadanos estadounidenses. Entonces, que no ok. tengan que pagar estos $160. ¿Cómo qué país, por ejemplo? Es para un primer graficarlo? requisito. Los países que pertenecen al Visa Waiver de la región solamente tenemos a Chile y la mayor parte de la Unión Europea, por ejemplo. Canadá tiene otro sistema de exención de visa distinto Sí. al que estamos hablando nosotros. Segundo requisito. El segundo requisito tiene que ver con que se trate de un país que tiene una tasa de rechazos de visa tipo B, o sea, de turismo y negocios, baja, inferior al 3%. Argentina en los últimos 2 años ha cumplido consistentemente con ese requisito. La tasa de rechazo el último año ha sido del 2,10%, de Sí. modo que estaría en los parámetros necesarios. Y por último... Explique un poco Sí. mejor para que entiendan todos. Cuando hablamos de la tasa de rechazo, ¿a qué hacemos referencia, por favor? Nos referimos a la cantidad de personas que son rechazadas para una visa de turismo cuando aplican para la misma. Es decir, Ok. cuando una persona decide viajar a los Estados Unidos, aplica para una visa y asiste a una entrevista. Sí. El resultado de esa entrevista puede ser de 2 tipos. O la visa está aprobada Sí. o la visa está rechazada. Ok. Que la tasa de rechazo esté por debajo del 3% significa que del total de aplicantes para una visa de turismo, menos de 3 cada 100 sean rechazados. Para dar un pequeño Sí. contexto en esto, la ley estadounidense que se aplica es muy dura, se denomina Immigration Nationality Act y tiene un artículo, el 214b, que dice que toda persona que aplica para una visa de no inmigrante genera sobre sí la presunción de que quiere residir en los Estados Unidos y debe demostrar a satisfacción del oficial consular que esto no es así. Por eso se requiere de los ciudadanos que lleven sus recibos bancarios, sus recibos de sueldo, sus títulos Claro. de propiedad, Sí, porque sí. demostrando que tienen raíces fuertes en el país,
es como dan vuelta a esta presunción. ¿Y hay otra categoría, otro requisito también? En principio son esos dos los más fuertes, Sí. y el tercero tiene que ver con la seguridad. Esto es con la tecnología de los pasaportes que el país emite. Se requiere que sean pasaportes de los denominados machine readable, o sea, que puedan ser leídos con un código de barra y que posean los datos biométricos en un chip. Además, ¿Y en qué punto estamos en la Sí, Argentina? estamos muy Se ha bien. avanzado mucho con eso. sí, se ha avanzado mucho, estamos bien, los pasaportes argentinos actuales cumplen con esos requisitos, de modo que por lo menos desde lo objetivo estamos en condiciones de ser considerados para la incorporación a ese programa. Bueno, primer punto que vamos aprendiendo. Sabe mucho el doctor, por eso lo vamos siguiendo punto por punto. O sea, que los requisitos que pide Estados Unidos para que Argentina cumpla este proceso y no nos pidan la visa cuando viajemos a Estados Unidos, los requisitos por lo menos Argentina los cumple. Correcto, Está bien. todos los objetivos Sí. los cumple, y faltaba el elemento subjetivo, que era la proximidad entre las diplomacias de Washington y de Buenos Aires. Sí. Sabemos que durante el último tiempo ha habido una rispidez diplomática, o varias de ellas, porque la Cancillería argentina tenía sus intereses estratégicos orientados hacia otras latitudes, no hacia los Estados Unidos, y eso, por supuesto, hacía que fuera difícil discutir algo como la inclusión en el programa de exención de visas. Doctor, y si yo ya no me piden la visa cuando voy a Estados Unidos, ¿hay algún tipo de requisito interno que más allá de eso tengan los norteamericanos? Si voy a trabajar, si voy a estudiar, Sí, claro. ¿cuáles son? Porque Te paso A a ver, explicar sí. brevemente. En primer lugar, te di los requisitos que tiene que tener un Estado para pertenecer al programa, pero Correcto. ¿a quién alcanza? Supongamos que está. Argentina mañana integra el programa de exención de visas. Alcanza solamente a aquellos viajeros que lo hagan con destino de turismo, negocios o transporte, o sea, de tránsito por los Estados Unidos, con un plazo máximo de estadía de hasta 90 días. Y previo a ¿cómo lo viajar... justifico? ¿Esto con el pasaje, con las reservas en el hotel? Correcto, Como siempre. sí o sí con un pasaje de retorno. Si Ok. es por turismo, la justificación es mínima o nula. Si es por Sí, negocios, sí, como puedo pasa demostrar que siempre. estoy yendo a una conferencia o que estoy yendo a encontrarme con un compañero o un socio de negocios, pero todo esto lo justifico en el puerto de entrada. No tengo que obtener una visa previa. El único trámite previo que tengo que hacer se hace online, y es obtener un pequeño certificado que se denomina ESTA Sí. y que se consigue online, tiene un costo de $14, que me dice que perteneciendo a un país del programa Visa Waiver, puedo viajar ¿Y qué me con piden? el Por tipo ejemplo, de pasaporte. los chilenos cumplen con ese papel online. Correcto. Cumplen con ese requisito online. Todos los ¿Y países qué que te piden? pertenecen ¿Qué te piden? ¿Y datos? piden los datos del pasaporte principalmente para determinar que ese pasaporte, Ok. digamos, sea de aquellos que pueden pertenecer al programa, y además chequea que vos Sí. no estés entre aquellas personas que no pueden viajar en el Visa Waiver. Por ejemplo, aquellos a quienes les haya sido rechazada una visa, Sí. o aquellos que tuvieran alguna condena penal por algún tipo de delito de los que la legislación americana llama de moral turpitude, que es un listado de delitos graves. Si Leí- vos reunís esos requisitos, Sí. podés viajar sin visa. Doctor, no sé si es correcto, pero lo leí en diferentes artículos, sobre todo de medios internacionales, que hacen referencia a los rangos por edades, que solo alcanza la visa en diferentes sectores. Mira, ¿O este hay una requisito? confusión respecto a ver, eso. Por favor, aclárela. Las edades son relevantes para aquellos países que requieren visas y respecto a si la persona tiene que asistir o no a la entrevista consular. Actualmente en Argentina, los menores de 14 años y los Sí. mayores de 80 años no deben asistir a la entrevista consular, tramitan su visa por correo. La novedad a partir del viaje de Obama es que la Casa Blanca ya anunció que se van a modificar esas edades. La van a subir a los 16 años Sí. y la van a bajar de 80 a 65 años. En concreto, si uno tiene a unos meses vista, porque esto todavía no está implementado, menos de 16 años o más de 65, no requiere ir físicamente al consulado, va a poder tramitar su visa enviando el pasaporte y el formulario, así como la foto, por correo. Ok, ¿esto es fácil de implementar? Me imagino que no, pero en los tiempos que reconoció la canciller argentina Susana Malcorra, que están en proceso. Cuando le preguntan por la fecha, no da definiciones de la fecha. Sí la confirmación de que ya los norteamericanos no tendrán que pagar más $160, eso ya se está aplicando cuando vienen a la Argentina. ¿Cuáles son esos tiempos, doctor? Los tiempos no los puede dar nunca Malcorra porque en realidad no dependen de ella. Claro, Esto se a fijan nivel desde la Casa Blanca.
En realidad de un departamento que es el Department of Homeland Security y por supuesto movilizado por la voluntad de la Casa Blanca. Sí. En el mejor de los casos tenemos que pensar que la implementación de un programa así llevaría unos 9 meses, de modo que las expectativas de ingreso... Por lo menos 9 meses. Sí, no menos de ese tiempo, de modo que estamos pensando para el año que viene o finales de este año en el mejor de los casos. Con Barack Obama, que ya no será presidente. Deja justamente de ser presidente en 9 meses. Que no es un dato menor, ¿no? Si todas estas son políticas de Estado también, en esta relación de Estados Unidos con la República Argentina. Correcto. A ver, algunas compañías aéreas ya hablan de positivo, sobre todo las de banderas norteamericanas que operan en la Argentina, por el crecimiento del turismo, por el avance de la tecnología. ¿Cuál es el análisis sobre ese punto? Bueno, sin duda el levantamiento del requisito de una visa va a generar un beneficio turístico y un beneficio para las líneas aéreas. No es poca la cantidad de gente que decide no viajar a los Estados Unidos o no hacer sus tránsitos por Estados Unidos debido al requisito de la visa. Piénsese que ahora, como marcabas antes, es fundamental presentarse al menos en 2 entrevistas, salvo los exentos por razón de edad que expliqué antes, que llevan un tiempo importante, 1 hora o 2 horas. Si bien no es un trauma tan, digamos, central para alguien que esté en las inmediaciones de la embajada, piénsese qué pasa con alguien que vive en Mendoza o que vive en Tierra del Fuego. Se agilizó bastante el trámite. Sin duda, es un trámite flexible y rápido, pero aún así, si alguien tiene que desplazarse de alguna provincia del norte o del sur... Es más complicado. Es más complicado porque recordemos que Estados Unidos solo tiene consulado en la capital federal, de modo que tienen que viajar muchísimos kilómetros para venir aquí. Bueno, habrá que esperar entonces 9 meses, por lo menos para la aplicación, siempre y cuando avancen con todo esto, y después hay que ver en la práctica cómo se lleva, ¿no? Y teniendo en cuenta que ya aquel de Estados Unidos, ciudadano norteamericano que viene a la Argentina, no tiene que pagar estos $160. Habla mucho de lo que puede significar esto en tecnología, en seguridad, en intercambios de datos. ¿Por qué, doctor? Bueno, en realidad este es un gesto de buena voluntad. Si uno lee la publicación de la Casa Blanca referida a la visita del presidente Obama, es una publicación, lo que ellos denominan un fact sheet, una descripción de la visita, que tiene casi 3.000 palabras. Menciona la palabra visa solo 2 veces. Quiero decir, este dato no es central para la Casa Blanca, pero sin duda es central para la población argentina y para el interés del argentino, que es de viajar, al menos una parte de la población, y seguido a los Estados Unidos y de elegirlo como destino. Y sobre todo en el día a día, a ver, no en el día a día porque viajás todos los días, pero en el día a día cuando planificás un viaje, por ejemplo, y por eso mucho se hablaba del efecto Obama. Y de inmediato la canciller adelantaba esto, y de inmediato también en la práctica ya se baja esa tasa que tenían los estadounidenses cuando tenían que viajar hacia la República Argentina. Bueno, habrá que esperar. Correcto. Por lo pronto, entonces, el único trámite, cuando esto sea ya concreto y se haga, es como hacen los chilenos, que se meten a una computadora, tienen que pagar $14, dar los datos, el número seguramente de vuelo, las fechas, los motivos del viaje y nada más, solo eso. Nada más. Y además la información les es devuelta en tiempo real. O sea que generalmente el sistema no deja una espera más que de segundos hasta que confirma que se puede viajar bajo ese régimen. Como vos comentabas, es lo que hacen los chilenos, los españoles, los italianos. Cuando quieren viajar por turismo, aclaremos, porque todas las otras categorías de visa van a seguir vigentes, a los Estados Unidos. ¿Solo por turismo? Solo por turismo o negocios, o tránsito. Esos son los 3 por elementos que tengo que argumentar, ¿no? Con una carta del lugar donde trabajo, por ejemplo, o la fecha de una conferencia. Exactamente. Cuando digo trabajo me refiero a negocios. Esto es no para quedarse trabajando en los Estados Unidos. Si uno quisiera quedarse trabajando en Estados Unidos, requiere una visa de trabajo, sea una H1 u otra visa de trabajo. El programa Visa Waiver solamente cubre a aquellos que van por turismo, por negocios de poco tiempo, o sea, para cerrar un negocio o en tránsito. Por último, doctor, según su análisis y experiencia en estos temas internacionales de derecho, ¿en 9 meses cree que va a estar en la práctica por todo lo que se está diciendo, por las testimoniales las textuales de la canciller Malcorra? ¿Cree que para el 2017 va a llegar? Correcto. Hay un solo elemento que me impide hacer un análisis muy contundente, que es la elección presidencial en los Estados Unidos. Si esto es una política de Estado, si el próximo presidente respeta las políticas de Estado, no tengo duda que Argentina va a ingresar. Si por otro lado
decide cortar con una larga tradición estadounidense de respetar las decisiones presidenciales, incluso del presidente saliente, que todo me lleva a pensar que va a ser así. Entiendo que Argentina sí va a entrar a este programa de exención de visas en 9 meses o en un poco más de tiempo, pero más pronto que tarde. Doctor, gracias por los datos. A ustedes Muy por amable, invitarme, gracias. Bueno, con este tema y con los datos útiles que tenés que conocer, porque se va a